Bienvenidos, queridos estudiantes del Colegio ITPU Bilingüe de Santa Marta. Bienvenidos sean todos ustedes a este maravilloso mundo del saber. Hoy una vez más nos encontramos aquí a través de este video para explicarles la estructura y la función celular, hablar sobre la membrana celular, hablar de la función que ella tiene y cómo transporta sustancias a través de sí misma. Yo estoy aquí como se darán cuenta, en el libro digital. Ustedes también pueden ingresar una vez termine el video. Eh, es en el apartado 2.1, la membrana celular. Y es muy interesante todo lo que vamos a ver hoy. Comenzamos. La organización celular hace referencia a la manera como están constituidas las células y la función que desempeña cada estructura que la compone. En los seres vivos existen dos tipos de organización celular que permiten clasificar las células en dos grupos, las procariotas y las eucariotas. Aquí tenemos una pregunta problematizadora. ¿Qué funciones de las estructuras celulares contribuyen con los procesos de descontaminación en los sistemas acuáticos? Resulta que hay empresas que no cuidan el medio ambiente y emanan y botan, mejor dicho, porque emanan es gas, botan a los ríos grandes cantidades de metales pesados. Gracias a, a Dios, a la naturaleza, existen plantas que son capaces de permitir la bioremediación. Fíjate una cosa, los lagos, los mares y los ríos son hábitat de un gran número de microorganismos, plantas y animales. No obstante, algunos de estos seres vivos se encuentran amenazados por grandes cantidades de metales pesados que son vertidos a los cuerpos de agua. Metales pesados como por ejemplo el mercurio, que se utiliza para la extracción de oro. Entonces esas minas que utilizan el mercurio, todavía aquí en Colombia las hay, vierten ese metal pesado a los ríos y de los ríos pasan al agua. Y en el río y en el mar hay peces, hay animales que son capaces de eh, contaminarse con estos metales pesados en la red trófica. Nosotros habíamos visto en grado quinto sobre la bioacumulación. El mercurio es bioacumulable y si se bota mercurio al agua, ese mercurio puede causar en la red trófica una acumulación desde la pequeña alga hasta el gran pez que va a ser consumido por un ser humano, y ese ser humano se puede contaminar por metales pesados. Es un grave problema, grave, grave problema. ¿Qué tiene que ver la membrana celular con todo esto? Y es que la membrana celular es, digamos, la barrera que en este caso, en el caso de unas plantas eh, específicas, son capaces de tomar ese metal pesado, acumularlo, ¿sí? Poder degradarlo y permitir la limpieza de ese medio acuático. La membrana celular generalmente se comporta como una barrera selectiva, una barrera que permite el paso de ciertas sustancias, como vamos a ver un poquito más adelante. Resulta que la célula es un sistema abierto, ¿sí? Intercambia continuamente materiales y energía con el entorno mediante una barrera con permeabilidad selectiva, es decir, que permite la entrada y salida de determinadas sustancias, mientras que para otras se requieren mecanismos especiales para atravesarla. En ese sentido estamos hablando de un tipo de transporte que ya vamos a ver en breve. Esta barrera se denomina membrana celular.
Entonces, la membrana celular es una estructura que está por fuera de la célula, o mejor dicho, que está en el contorno, que contornea la célula y eh, permite el paso de ciertas sustancias. ¿Cómo está formada la membrana celular? Está formada por fosfolípidos, está formada por proteínas. En esta página tenemos estas dos y en la otra página tenemos otras dos. Los fosfolípidos, voy a explicarte un poquito esta maravillosa molécula. Esta maravillosa molécula porque ella se comporta de manera muy particular. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas que tienen una región polar y una región apolar. Una región que es afable con el agua, que entra en contacto con el agua, y otra que es que repele el agua, que no puede estar con ella. ¿Sí? Por otro lado tenemos las proteínas que se encuentran embebidas dentro de la matriz fluida de la capa lipídica y que su presencia determina en mayor parte las funciones específicas de la membrana. ¿En qué sentido? En el transporte. Esas proteínas están dentro de esa bicapa fosfolipídica, porque resulta que la membrana celular es una bicapa, B2, bicapa fosfolipídica. La bicapa fosfolipídica, dentro de ella tenemos proteínas que permiten el paso de ciertas sustancias. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos entonces otra molécula que son los carbohidratos. Tenemos entonces los fosfolípidos, las proteínas, los carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Son azúcares simples. Y según con quién se asocian, si se van a asociar con los lípidos, se van a llamar glicolípidos. Y si se asocian con las proteínas de la membrana, se van a llamar glicoproteínas. Los carbohidratos están en la superficie de la membrana celular y tienen una suerte, digamos que la función es una suerte de antena que permite determinar el entorno en el que se encuentra la célula, ya sea el organismo unicelular, multicelular o pluricelular. Y también en las células animales es posible encontrar sustancias como las moléculas de colesterol, que se localizan entre los fosfolípidos y su presencia permite que la membrana pueda ser más laxa, que no se vuelva rígida. Entonces, recapitularizando, tenemos que la membrana celular está formada por carbohidratos, colesterol, proteína y fosfolípidos. La membrana de la procariota también es igual. Les recomiendo ver este video en el libro digital porque les explica de manera resumida la estructura de la membrana celular y la función. Resulta que las plantas son capaces de, estas plantas que hacen la bioremediación, la fitorremediación, son capaces de acumular los metales pesados. Pero la membrana celular en realidad impide el ingreso de este tipo de sustancias. Las plantas tienen un mecanismo, estuve recién consultando en internet, en unas revistas indexadas científicamente, y hasta el momento no saben cómo es que estas plantas son capaces de generar eh, o acumular estos compuestos tan nocivos, porque realmente son muy nocivos, hacen que los procesos metabólicos se colapsen, pero aparentemente estas plantas tienen unas
que todavía se está investigando. Una de las principales estrategias que despliegan los organismos para protegerse de los metales pesados es limitar el paso del metal al interior de la célula, ya sea evitando la entrada de la sustancia o expulsándola por medio de transportadores ubicados en la membrana, porque la membrana celular es selectiva, permite el paso de ciertas sustancias, ¿sí? Es semipermeable por la estructura molecular de los fosfolípidos, ¿sí? Que es anfipática, polar y apolar. Por el otro lado, tenemos otra función. Otra función es la protección, porque obviamente que al ser selectiva va a proteger qué cosa va a entrar dentro de la célula y qué cosa no va a entrar. También permite la comunicación. La membrana es la responsable de la relación entre las células vecinas que contienen receptores que reconocen señales externas y la transmiten esta información al citoplasma y de ahí al núcleo. Esos carbohidratos que son como unas antenitas son los receptores, podríamos decirlo, para poder interpretar qué está sucediendo con las células vecinas, si se trata de un organismo multicelular, o con el tejido contiguo, si se trata de un organismo pluricelular. Y otra forma es que la membrana celular nos da una determinada estructura. Según los tejidos que vaya a conformar esa célula, hablando de organismos pluricelulares, pues van a tener una forma determinada. Y eso está, valga la redundancia, determinado por el citoesqueleto y la matriz extracelular. El citoesqueleto son proteínas como unos andamiajes desde el núcleo celular hacia la periferia y atraviesan todo el citoesqueleto. Ahora vamos a hablar sobre el transporte a través de la membrana celular. Existe el transporte pasivo y el transporte activo. Es importante saber y diferenciar entre uno y otro. ¿Cómo diferenciamos entre uno y otro? Sencillo. El transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de gradiente de concentración? Aquí tenemos mayor cantidad de moléculas y acá tenemos menor cantidad de moléculas. ¿Ven la flechita? Va a favor del gradiente de concentración. Se difunde desde más a menos. Esta es la difusión simple. Algunas moléculas de soluto pequeño y sin carga eléctrica atraviesan la bicapa lipídica, por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. La difusión simple finaliza cuando se igualan las concentraciones de soluto a ambos lados de la membrana. Si yo voy a tener esta misma concentración aquí, de estas bolitas, bueno, ya no va a haber movimiento, va a estar en equilibrio y la difusión simple habrá terminado. Por otro lado, tenemos la difusión facilitada. Resulta que son moléculas muy complejas, muy grandes, ¿sí? Y no pueden ingresar a través de la bicapa fosfolipídica. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Proteínas. Estas proteínas tienen una estructura determinada, una forma determinada, y van a seleccionar a esas moléculas grandes para entrar hacia el citoplasma o para salir, si se va a exportar. Dice, las moléculas de soluto grande o con carga eléctrica utilizan proteínas transportadoras para cruzar la membrana. Estas proteínas pueden ser canales iónicos o transportadores. Sencillamente van transportando. ¿Qué son los iones? Son átomos cargados positiva o negativamente. Y otro tipo de difusión de transporte pasivo es la ósmosis. Es un transporte de agua a través de la membrana. Cuando un soluto no puede atravesar la membrana, la concentración de ambos ambientes se igualan
por medio de la difusión del agua. Aquí va a haber mayor concentración de agua porque acá tenemos mayor cantidad de sustancias llamadas soluto, y el movimiento del agua va a ser a través de la membrana celular. Es el transporte del agua a través de la membrana. Cuando un soluto no puede atravesar la membrana, la concentración de ambos ambientes se igualan por medio de la difusión del agua. Es decir, cuando yo tengo un soluto acá que no va a pasar y tengo otro soluto acá en mayor proporción, el agua va a venir hacia aquí. Eso lo vamos a ver con mayor detalle en grado séptimo. Va a venir para este lado el agua y se va a acumular para que las concentraciones sean equitativas. Sencillamente yo quiero que tú sepas que la ósmosis es el traspaso de agua a través de la membrana celular. Eso es lo más importante. Por otra parte, tenemos entonces, este video también les explica el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte activo tenemos gasto de energía, y ese gasto de energía es porque las moléculas o las concentraciones de las moléculas van en contra del gradiente de concentración. Ocurre en contra del gradiente de concentración o del gradiente eléctrico, por lo que requiere de gasto de energía en forma de ATP. Este tipo de transporte depende de la presencia y actividad de proteínas transportadoras de la membrana plasmática llamadas bombas, que utilizan la energía de ATP para impulsar sustancias hacia donde están más concentradas o hacia donde hay mayor potencial eléctrico. En este caso, como para que lo puedan comprender mejor, tenemos el transporte activo. Entonces tenemos moléculas muy poquitas aquí, mayor cantidad acá. Entonces va en contra del gradiente de concentración y va a haber gasto de energía en forma de ATP. Acá tenemos la bomba sodio-potasio, donde 3 iones sodio van a salir. Miren que va en contra del gradiente de concentración. Acá hay menor, acá hay mayor, y van a entrar dos moléculas dos iones potasio al interior de la célula. Todo esto ocurre con gasto de energía. ¿Ok? Los transportes de macromoléculas, también como llamados fagocitosis o pinocitosis, se dan por movimientos de la membrana celular. En este caso podemos ver la fagocitosis, donde estas moléculas que son muy grandes van a ser incorporadas a la membrana celular por medio de este englobamiento, ¿sí?, que se van a convertir como en unas vacuolas digestivas, para comerse cualquier sustancia que esté en el medio acuático. Generalmente esto se da en organismos unicelulares, pero eh, nuestros glóbulos blancos también hacen lo mismo, fagocitan. Por otro lado tenemos la pinocitosis, que es el ingreso de líquido a la membrana celular, y por último la endocitosis, mediada por esos receptores que yo les decía. Esos receptores son como unas antenitas que pueden ser carbohidratos y que determinan la entrada de ciertas sustancias. Solamente de esas sustancias hacen un llamado a la membrana celular y ella comienza a invaginarse para permitir el ingreso de ese alimento. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quiero que ustedes hoy sepan, que la membrana celular es te quiero escuchar. La membrana celular es, repítelo, permite el paso de ciertas sustancias y entonces es selectiva, es semipermeable,
permite el transporte de sustancias, ¿qué más? Y protege a la célula. Lo que hemos visto hoy, entonces, es que la membrana celular está formada por fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y otras estructuras, otra molécula que es el colesterol. También hemos visto la función que tienen: protección, comunicación, estructura,